Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería resaltar, estuve escuchando a todos mis colegas esta mañana, que realmente fue un despliegue impresionante de imagenología y unas charlas realmente interesantísimas. Y bueno, en cierta forma, como integrante del CETAO, hace un reconocimiento al doctor Besio, a Raúl, que siempre es el que nos está empujando para cada vez progresar y seguir más adelante con nueva tecnología, nueva imagenología. Y esto que parece tan fácil, de fácil no tiene nada. Así que no quería dejar pasar eso por alto. Sin duda que todo esto aún hoy nos sorprende, porque ver como vemos todas estas imágenes, si lo pensáramos unos años atrás, nos parecería realmente algo imposible, como decía la doctora Huerta-Mendía. Voy a empezar por el tema del edema macular diabético. En definitiva, edema macular, que es, digamos, la patología que involucra a todas las afecciones vasculares del fondo de ojo, dentro de las cuales evidentemente la diabetes es la vedette, es el número 1 y la más frecuente. En primer lugar, vamos a ver qué es el edema macular y a qué se debe. Hoy es muy fácil decir qué es y explicarlo y clasificarlo. Me acuerdo que cuando yo empecé el posgrado me costaba entender lo que era el edema macular. Hoy, con todo esto, es cosa realmente sencilla. Los tipos de edema macular que existen, el tratamiento con el que contamos hoy para el edema y si se obtienen buenos resultados o no con los distintos tratamientos. Primero tenemos que recordar que la retina es un tejido compacto, compuesto de glía y neuronas. Es un tejido totalmente compacto donde la glía ocupa todos los espacios interneuronales, de manera que el espacio intercelular a nivel retinal es virtual, no existe. Este espacio intercelular se hace real con el pasaje de líquido por el aumento de la permeabilidad capilar, y al hacerse real ese espacio virtual, por supuesto, aumenta el espesor retiniano, y eso es lo que se denomina edema de mácula, simplemente el aumento del espesor retiniano, que cuando este líquido persiste en ese espacio intercelular virtual que se hace real, se cronifica el líquido en ese lugar y da lugar a la necrosis, primero de las células de Müller y luego de las células neuronales adyacentes, formando cavidades quísticas. Ese es básicamente el curso y la definición de lo que es un edema macular. Aquí tenemos un viejo esquema, pero muy útil, donde vemos la clásica ruptura de la barrera hematorretiniana, la lesión del capilar, por pérdida de pericitos que todos conocemos, en fin, de manera que hay pasaje de fluido a ese espacio intercelular que hablábamos virtual, que se hace real, la retina aumenta de espesor y estamos frente a la presencia de edema. Antes nosotros nos enseñaban y sabíamos que el aumento de este espesor retiniano y el pasaje de líquido al espacio intercelular retiniano era debido fundamentalmente a las lesiones de la pared capilar, ¿verdad? Una de las estructuras de la barrera hematorretiniana. Si recuerdan bien, la barrera hematorretiniana está constituida por el epitelio pigmentario por un lado y por los capilares retinianos, que a diferencia del resto del organismo, que son fenestrados, a nivel retinal no lo son, de manera que nunca hay filtración de líquido y de macromoléculas. Pero hoy sabemos además que no es solo la lesión inicial de estos capilares inducido por los altos niveles de glicemia lo que aumenta la permeabilidad vascular, sino que existe lo que
conocimos inicialmente hace 20 años como el factor vasoproliferativo, que parecía un fantasma, no sabíamos qué era, pero sí sabíamos que se producía, no solo es un factor vasoproliferativo, sino que es un potente, ¿verdad? Tiene una gran acción a nivel de aumentar la permeabilidad capilar, que hoy en vez de llamarse, como se llamaban antiguamente, factor vasoproliferativo, se llama VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial. Así que son dos los mecanismos. El edema macular es la causa número 1 de deterioro visual en la retinopatía diabética. Como lo decía hoy el doctor Besio, puede aparecer además en cualquier etapa de la retinopatía, no necesariamente tiene que ser una etapa proliferativa o preproliferativa o las primeras etapas precoces de la retinopatía. En cualquier momento puede aparecer. Evidentemente es más frecuente y más intensa la presencia del edema macular cuando hay mucha isquemia, porque se produce el factor vasoproliferativo, el VEGF, en grandes cantidades, y esto aumenta la permeabilidad vascular a nivel de los capilares maculares. Se produce un amplio espectro de cambios patológicos, que ahora los vamos a ver, y que la nueva imagenología, el OCT espectral fundamentalmente, ha realmente revolucionado el diagnóstico y el entendimiento del edema macular y de los cambios patológicos que ocurren. Como decía hoy, la causa más importante del aumento de la permeabilidad capilar son las lesiones de la pared capilar inducidas por la hiperglicemia. Pero otros factores responsables del aumento de la permeabilidad vascular del edema son, en primer lugar, el VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, y aquí tenemos otros cuantos más que también se mencionan y de los cuales se insisten. No los voy a mencionar porque para este es con que hoy contamos con las proteínas capaces de ligarse a este factor e inhibirlo, que es lo que todos conocemos como anti-VEGF, VEGF, como son el Avastin, el Lucentis y otros nuevos que están apareciendo. En cuanto a los métodos diagnósticos, como se habló hoy, la biomicroscopía, como decía el doctor Besio hoy, es importante, ¿verdad? Pero cuando uno mira con el biomicroscopio, con el lente de biomicroscopía, sea cual sea que se esté usando, por supuesto que se necesita una experiencia importante para poder ver cambios sutiles, por ejemplo, en la mácula. Es evidente que no va a ver un edema macular, una circinada o un lípido en la mácula, pero hay un montón de cosas que se nos escapan. De manera que la angiografía y el OCT spectralis, yo pienso que en este momento tienen que ir, como decía la profesora Huerta Armendía, juntos, los dos. Y el OCT spectralis en cierta forma es lo que hace, nos brinda los dos estudios simultáneamente. Es lo que nos va a permitir diagnosticar el edema, el tipo de edema y de acuerdo a eso el tratamiento que vamos a instituir. Y la biomicroscopía un poco ahora es como pasa con el número de teléfono, que uno nunca se los acuerda más, ni usa la memoria para eso porque los tiene en el celular. A veces se pasa directamente de la biomicroscopía, ¿no?, a la angiografía de los OCT espectralis, porque generalmente es un paso a veces, digamos, casi que necesario, pero que lo pasamos por alto. Bueno, aquí tenemos un caso de un paciente de aproximadamente 60 años, donde tenemos el ojo, este es el ojo derecho. Si miramos, por ejemplo, la angiografía en estas etapas relativamente precoces, diríamos sí que hay áreas de no perfusión capilar, múltiples microaneurismas. Impresionaría como un fondo de ojo relativamente peligroso, pero lógicamente en cuanto a su evolución y su pronóstico, pero no pensamos en encontrarnos lo que se ve después ya en las etapas más tardías, como decía hoy el doctor Besio, como no hay siempre una correlación entre lo que es el fondo de ojo clínicamente o angiográficamente en las primeras etapas. Fíjense este ojo, el edema macular que presenta y las grandes áreas de isquemia.
Estas zonas de no perfusión capilar, acuérdense que están produciendo toneladas de VEGF, ¿no? De factor vasoproliferativo, que no solo va a inducir la proliferación vascular, sino que además va a aumentar tremendamente la permeabilidad de los vasos, de los capilares en toda la retina y en la mácula, ¿eh? O sea que es entendible cuando hay tanta no perfusión de que se acompañe de edema. Acá tenemos el mismo ojo, ¿verdad? El ojo derecho, donde tenemos un OCT spectralis. Vemos que está pasando la flecha por este nivel. Y si miramos, vemos lo que ha acontecido. Lo que decíamos hoy. Hay un aumento clarísimo del espesor de la retina. Aumentó su espesor, por lo tanto, diagnosticamos, hay edema. Más de 130 micras lejos, que es lo normal. En este caso vemos también que ya lo que ha ocurrido, y esto ocurre muy rápidamente, aproximadamente, como vamos a ver ahora, casi un 50% de los edemas maculares son quísticos, a diferencia de lo que se pensaba antes, porque la cronificación de la presencia del líquido intrarretiniano en el espacio intercelular es muy rápida. O sea, pasan pocos meses, poco tiempo, y ya enseguida se produce la necrosis de las células de Müller y el tejido circundante, y se forman estos espacios, ¿verdad?, libres, quísticos, múltiples, que hacen que este edema sea quístico. En general, estos quistes se forman más en las capas externas de la retina. Y además vemos una cosa que se ve también en un 15% de los edemas maculares en los diabéticos, o sea, es un porcentaje bastante alto, como se queda acá un desprendimiento seroso de la retina que lo acompaña, en un fondo de ojo que tal vez si lo miramos no nos impresionaría demasiado. También es importante recordar que no siempre existe una correlación de la visión y los daños que estamos viendo en el angiograma y en el OCT. A veces, sorprendentemente, ¿verdad?, edemas que nos parecen realmente graves y que pensamos que la visión va a ser muy mala, es mejor de lo que nosotros pensamos y viceversa. Eso lo voy a hablar un poco después con el tratamiento. Aquí tenemos el OCT, donde se ve, ¿verdad?, el aumento del espesor, 600 micras. Este es el ojo derecho, el mismo que estábamos viendo, solamente que el corte ahora es vertical. Acá ven los quistes, es un verdadero edema con un sector de desprendimiento seroso. Este es el ojo izquierdo de este paciente, también con muy parecido, múltiples microaneurismas, zonas de no perfusión, también la presencia de un edema quístico importante a nivel macular por la angiografía, el aumento en el OCT del espesor, y aquí tenemos la imagen tridimensional que espectacularmente nos muestra cómo es toda esa superficie, ¿verdad?, de la mácula, con esas verdaderas montañas. Parece un terreno montañoso donde tendría que ser, ¿verdad?, algo realmente liso y llano, correspondiente al aumento de espesor irregular en los distintos sectores de la mácula. Esta es otra imagen también que nos muestra lo mismo. Entonces ahora, ¿cómo clasificamos el edema macular? La clasificación clásicamente se hizo en forma de edema focal y forma difuso. Focal es el menos frecuente de todos los edemas. Focal es cuando nosotros identificamos en la angiografía, que ahí en este paciente que mostramos no se identifica, un punto único de filtración. Cuando encontramos un punto único de filtración o dos, que sabemos, o un grupo de microaneurismas que están dejando pasar líquido, entonces decimos que el edema es focal. Y es en los casos donde el láser tiene una explicación lógica a su acción, porque si nosotros logramos sellar ese foco de filtración, curamos el edema
evidentemente, pero lamentablemente los casos de edema focal son muy pocos. En general el edema es difuso. ¿Difuso qué quiere decir? Que no hay realmente un punto único que nosotros podamos identificar desde el punto de vista geográfico que nos explique el edema y poderlo tratar directamente. Y como decíamos hoy, el edema puede ser quístico o no, dependiendo del tiempo que haya pasado. Bien. En un estudio muy nuevo que acabo de encontrar, se determinó con OCT spectralis que el aumento del espesor retiniano en los edemas maculares, por supuesto, está presente en un 88%, prácticamente un 100%. Pero la presencia de quistes es casi un 50%, o sea que el edema quístico es casi la mitad de los edemas. Y finalmente el desprendimiento seroso de retina es aproximadamente un 15%. Aquí tenemos una clasificación antigua, tal vez no tan vigente hoy, que es el edema macular clínicamente significativo, que es una clasificación puramente biomicroscópica que en un momento en Estados Unidos el Diabetic Multi-Study hizo una clasificación para poderlo clasificar desde el punto de vista biomicroscópico cuando era significativo o no, independientemente de la visión. Acá tenemos un caso en el cual ve que seguramente este es un tipo de edema macular de origen focal. En el centro de esta circinada seguramente se encuentra el punto de filtración. Lógicamente, si nosotros fotocoagulamos este centro, vamos a solucionar el problema y con el tiempo los lípidos se van a reabsorber. Esto los voy a pasar un poquito por alto para ir más rápido. Entonces, con respecto al tratamiento del edema macular diabético. En primer lugar, tenemos la fotocoagulación, en sus dos formas, como dije, en su forma focal o en su forma difusa con grid, como vamos a ver ahora, que sigue siendo un tratamiento vigente y útil en los dos casos. La vitrectomía, por supuesto que en la fotocoagulación el grid todavía no se ha logrado entender bien cuál es el mecanismo de acción exacto por el cual el grid mejora el edema macular. Una de las teorías es la teoría del aumento del oxígeno, porque se forman pequeñas cicatrices que dejan llegar más fácil el oxígeno desde la coroides hacia la retina. Es una de las explicaciones, y la otra es que se elimina tejido neuronal porque en cada uno de los disparos se va lógicamente a formar va a ser sustituido por glía y va a haber menos demanda de oxígeno. Y en la forma focal sí se entiende cómo funciona. La vitrectomía, que vamos a ver un poquito después, la inyección intravítrea de esteroides, que hoy está un poco, digamos, no tan vigente, aunque hay algunos dispositivos. Recientemente se publicó un trabajo con dispositivos de liberación lenta que se inyectan que se colocan dentro del ojo y que duran 30 meses liberando esteroides abajo lentamente para los edemas crónicos. Pero fundamentalmente hoy diríamos que la combinación del tratamiento es la fotocoagulación con la inyección intravítrea de anti-VEGF, ya sea Avastin o Lucentis. Con respecto a esto, el costo del Avastin es mucho menor que el del Lucentis, y recientemente en Gran Bretaña se estableció, o mejor dicho, se prohibió en cierta forma el uso del Lucentis por su costo alto, argumentando que los efectos del Avastin como anti-VEGF frente al Lucentis es prácticamente el mismo. Entonces, de todo esto es la fotocoagulación, la inyección intravítrea de anti-VEGF lo que va a ser de mayor utilidad. Bueno, esta es la forma de fotocoagulación grid, donde se hacen disparos en todo el área macular, respetando en lo posible el haz papilomacular, donde el mecanismo de acción de esta fotocoagulación, como dijimos, es poco extendida, pero se explica un poco a partir del aumento de oxígeno a nivel del... Esta es la terapia focal. Hoy, como va a mostrar después, supongo, el doctor Camacho, con el láser
Pascal, ya tenemos formas preestablecidas que permiten hacer estos tipos de tratamiento en forma muy rápida. Entonces, con respecto al tratamiento del edema macular diabético, vamos a recordar, en primer lugar, es una causa importante de pérdida visual en pacientes diabéticos, sin duda, la más importante casi de todas. El tratamiento más eficiente es la fotocoagulación focal cuando, por supuesto, hay un punto de filtración identificable, o sea, cuando hay un edema de causa focal que, como dijimos hoy, es poco frecuente. Cuando el edema es difuso, la fotocoagulación GRID puede estabilizar el edema y de hecho se hace siempre, asociado actualmente a la inyección de Avastin. Yo ahora voy a mostrar en un curso que estuve el año pasado en la academia y voy a contar un poco la discusión que surgió a partir de esto. Así que si el edema es difuso, la fotocoagulación GRID estabiliza el edema y la inyección intravítrea de Avastin o de Lucentis, nosotros acá usamos Avastin porque Lucentis no lo tenemos, y si lo tuviéramos sería extremadamente caro para nuestro medio, que se hace en forma repetitiva, ¿verdad? Cada 30 días, como todos ustedes saben. La combinación de las dos cosas, anti-VEGF más grid laser, es la alternativa mejor que tenemos hoy. Y en ciertos casos, y aquí insisto en lo que decía hoy el doctor Besio, que es importante hoy en día identificar bien a nivel de OCT o de OCT spectralis si hay tracción vítrea o no. En caso de tener una tracción vítrea, ¿verdad?, entonces la vitrectomía puede mejorar el edema macular y eliminando la hialoides posterior. De hecho, nosotros cuando hacemos las vitrectomías en las hemorragias de vitrio por retinopatía proliferativa, siempre hacemos, cuando terminamos la operación, una inyección de Avastin como regla, porque evidentemente lo que queremos atacar acá son dos cosas con el anti-VEGF. Y cuando queremos eliminar el factor vasoproliferativo o bloquearlo, queremos evitar la proliferación vascular y disminuir la permeabilidad vascular mejorando el edema macular. Y se ve indirectamente que los pacientes vitrectomizados por hemorragia vítrea, que son la mayoría que hacemos, son muy pocos los que hacemos vitrectomía por la mácula, y que le inyectamos Avastin, además de, por supuesto, tener una mejoría importante, parar la proliferación, se estabiliza la retina y mejora la mácula. De manera que la vitrectomía es de utilidad. Y finalmente, bueno, como decía hoy, el tratamiento combinado quirúrgico farmacológico, o sea, la vitrectomía más la inyección intravítrea de Avastin. Acá voy a comentar solamente sobre este curso que fui el año pasado en la academia, que era un curso de Scott Friedman. Era una puesta al día en el tratamiento de la retinopatía diabética y era algunos resultados relevantes del Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. La información que tenían era imponente, uno se perdía, no había forma porque eran miles y miles de estudios prospectivos y retrospectivos usando primero el Avastin o primero el anti-VEGF y después la fotocoagulación grid de mácula, en fin, todas las posibles alternativas que uno se volvía loco con eso. Pero lo más interesante del curso, que estaba integrado por un staff re importante, ¿no? Como los que ven aquí, Susan Bressler, Fong, que son realmente personas, digamos, oftalmólogos que hoy día son popes en esto, ¿no? En lo que es el tratamiento, sobre todo médico, de la retinopatía diabética, donde se incluye la fotocoagulación. Y terminada la presentación esa tan importante, empezaron a discutir sobre casos, cada uno qué haría. Resulta que cuando le empezaron a preguntar a cada uno de los integrantes qué hacía, todos se alejaron sistemáticamente de los estudios multicéntricos, cosa que llama la atención. O sea, cada uno hacía una cosa distinta, sobre todo en cuanto al orden de tratamiento, de qué primero y qué después, no en cuanto a lo que harían. Y esto lo traigo un poco acá porque uno a veces trata de encontrar un patrón escrito, ¿verdad?, donde diga tal estudio demostró que hay que hacer esto, 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 esto. Y ni siquiera ellos mismos que están en eso y que hacen esos estudios tremendos, impresionantes, que uno se sorprende por la cantidad y por el tipo de estudios que hacen, llegado el momento en la práctica, como dice Raúl, y es cierto, cada uno hace una cosa diferente. Entonces, por ejemplo,
mostraban, supongan, un paciente como este. Entonces yo les pregunto, este paciente, evidentemente, todos me dicen, tiene una retinopatía proliferativa, clarísimo, hay una proliferación, un NBE, hay zonas de NBE, hay una isquemia impresionante en la periferia y además hay un edema macular. Entonces, ponían un paciente como este, que es un paciente del cual vemos todos los días. Bueno, ¿y qué hace usted, por ejemplo? ¿Con qué empieza? Empieza con la panretinal, empieza con la mácula, fotocoagulando, porque antes se decía primero la mácula y después la periferia, eso no es más. Empieza directamente con la inyección de Avastin o de Lucentis. Ahí había una mitad que usaba Avastin y unos poquitos que usaban Lucentis, porque en Estados Unidos también, si bien el Avastin está aceptado off-label, el Lucentis está aceptado por la FDA como droga de uso intraocular, es carísimo. Entonces ellos también se tiran hacia el Avastin. Aunque algunos más interesados o con intereses comerciales defienden el Lucentis más que el Avastin o viceversa. Entonces aquí habían tres cosas que tenían que decir. ¿Cómo empezamos? Empezamos con el anti-VEGF de entrada, empezamos con la panretinal o empezamos con la mácula. Y ahí aparecían todas las posibles combinaciones que ustedes se puedan imaginar. De manera que todo lo que ustedes puedan hacer en ese sentido es correcto siempre y cuando se usen las tres cosas. En lo que sí hay hoy unidad de criterio es que en un paciente como este hay que hacer panretinal, hay que hacer grid macular y hay que hacer Avastin. Eso nadie lo pone en tela de juicio hoy. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace simultáneo? Eso queda un poco a criterio de cada uno. En general, otra cosa que estaban todos de acuerdo, y ahora que el doctor Camacho va a hablar del Pascal, todos coincidieron en que era altamente beneficioso para un paciente como este realizar la panfotocoagulación retinal en lo posible en una sola sesión. Nada de 80 sesiones de 100 disparitos, no. Una de 1800, lo que fuera necesario, una completa panretinal. Cosa que hoy, y ellos, yo les pregunté en ese momento, por supuesto, no contaban con el Pascal. Tenemos que aclarar que gracias al doctor Besio, que insistió con él, lo tenemos y fuimos de los primeros en tener, no sé si hay por acá, por la zona, algún otro que lo tenga, pero en Estados Unidos en ese momento no había. El Pascal es de gran utilidad porque nos permite fotocoagular en una sola sesión o en dos toda la retina rápidamente. Eso es una cosa que todos estuvieron unánimemente de acuerdo. Les estoy transmitiendo la opinión digamos, de gente realmente de peso en lo que es la retinopatía diabética médica. A diferencia, yo lo hago bastante, pero muchos de mis colegas no, en Estados Unidos hacen casi siempre la panretinal con retrovulvar, porque duele. Y para hacerla en una sesión y hacer los 1800 disparos, es bueno siempre hacer 1 o 2 centímetros de retro, el paciente no siente nada y se completa. O sea que en eso quería destacar eso, porque realmente es algo importante. Tratar de hacer la panretinal en 1 o 2 sesiones. Lógicamente con el láser de argón es más dificultoso que con el Pascal, que nos permite hacer un montón impresionante de disparos rápidamente. Después todos estaban de acuerdo en que harían la fotocoagulación grid de la mácula y la inyección intravítrea de Avastin. Para el edema macular, que es el caso que me ocupa, donde yo hoy dije que el tratamiento más actual es el grid más el Avastin, ellos aconsejaban la inyección mensual, sin parar. O sea, si pasaron 12 meses y el paciente sigue con control de OCT. O sea, ellos no controlan la visión, controlan el OCT y siguen inyectando el Avastin hasta que el OCT aplana el edema. O sea, que hay una disminución del espesor retiniano documentado por el OCT. Y siguen haciendo inyecciones mensualmente, una tras otra, y lo hacen así. Y destacaron además frente a esto
un hecho, y es que no siempre hay una correlación entre el aplanamiento o la disminución del espesor retiniano con el Avastin y la visión. A veces el OCT detecta una disminución auténtica y rápida del espesor retiniano sin una buena recuperación de la visión, y en otros casos en los cuales, a pesar de seguir cierto grado de edema, los pacientes subjetivamente mejoran mucho la visión. De manera que, un poco respetando lo que decía Walter, que en definitiva el factor vasoproliferativo, el VEGF, es una respuesta del organismo que trata de salvar al ojo de la falta de oxígeno. Y por lo tanto nosotros lo vamos a tener que seguir atacando y atacando porque va a tratar de volver. Hoy contamos con dos cosas para combatir ese factor vasoproliferativo, el VEGF, que son las drogas VEGF y el láser, destruyendo las áreas de isquemia. Bueno, eso sería lo que quería decir con respecto al tratamiento y al edema macular diabético. Y ahora, brevemente, voy a referirme a obstrucciones venosas, porque gran parte de lo que se habló acá, sobre todo de la mácula, va a aplicar también para el edema macular. Sí, cambiamos. Para las obstrucciones venosas. Voy a ser más breve con esto.